iniciamos una nueva charla sobre Cataluña, viejos mapas y ferrocarriles en el título 4 que trataremos sobre Premià de Mar. Como os hemos comentado antes, estas charlas nacen como un experimento hablando del ferrocarril Barcelona-Mataró. En principio iba a ser una única charla, llegando hasta Gerona, pero poco a poco nos hemos seguido entreteniendo en los núcleos de la costa del Maresme. Unos núcleos que han crecido muy deprisa y que quizá por eso da la impresión que no tendrían los valores que tienen los núcleos históricos, pero sin embargo hemos descubierto en ellos muchísimos elementos de valor que os los queremos contar. Para los que no estéis acostumbrados, fijaros que vamos a usar planos del Instituto Geográfico Nacional, y para el que quiera conocer planos antiguos de su región, en este caso del Maresme, basta ir a IGN, Instituto Geográfico Nacional, comparador de mapas, pinchar en este símbolo de aquí, de carpetas, y ahí puede buscar desde los planos más antiguos, que aparecen como minutas. Entonces primero uno busca la zona en el mapa que quiere, pincha en minutas y aparecerán los planos más antiguos que existen prácticamente de la época moderna en la península. Mapas que se hicieron a finales del siglo XIX, que fueron tomando datos y que poco a poco fueron evolucionando. Entonces tenemos desde minutas, que son los planos más antiguos, hasta el plano 1.50.000 primera edición, que es un plano de los años 20, pero incluso con datos de los años 10, hasta el 1.25.000 primera edición, que ya son planos de los años 60-70, hasta ya el IGN actual, comparado el 1.50.000, bueno, no es 1.50.000, es el mapa actual, en que según como vayamos profundizando tendremos desde 1.200.000, 1.50.000 y 1.25.000 actual. En este caso, este creo que es 1.50.000, 1.25.000 actual. Y ahora os vamos a enseñar los otros planos. Fijaros que son planos extraordinarios los del IGN, muy visuales, muy gráficos, muy claros. Pues bien, como os comentamos, lo interesante del Maresme es que los núcleos originales, que estaban a media ladera, como todo núcleo mediterráneo se sitúa en la frontera entre bosques y laderas, entre bosques y cultivos, aquí además tenemos la riqueza de contar con el mar, y que estos núcleos, alejados de la costa por el peligro turco, pues fueron, cuando ya ese peligro desaparece, fueron descendiendo y creando un pequeño núcleo siempre en el mar. En este caso, Premià de Dalt y Premià de Mar. Este núcleo del mar fue creciendo con la creación de la Carretera Nacional 2, con la creación luego del ferrocarril a Mataró, con la instalación de industrias, porque era una zona llana, con buenas comunicaciones, fue al final desarrollándose más que el núcleo de la montaña. El núcleo de la montaña luego ha tenido esa vocación residencial de viviendas unifamiliares, que ha creado núcleos realmente, aunque han ocupado mucho espacio, realmente han creado núcleos muy espléndidos para vivir. Y en cambio los núcleos de la llanura fueron creciendo en base a esas industrias que se habían colocado, en base al ferrocarril a Barcelona, y a la Nacional 2 fueron creciendo de manera con unas viviendas en cierta manera adosadas, formando calles paralelas, en cierta manera aparentemente núcleos menos pintorescos, pero que tienen la gran virtud de estar al lado del mar. Pues bien, como veis, estos núcleos del mar se acabaron independizando de los núcleos de la montaña. Vimos cómo Masnou se separó de la zona de Tellà y la zona del otro núcleo del sur, y lo mismo pasó con Premià de Mar. Premià de Mar se separa de Premià de Dalt y fijaros que tuvo un territorio muy pequeñito. En general estos núcleos de la costa, cuando se separan, siguen algún camino. Este era un camino muy importante, que luego se llamará el Camino del Mig, y ese camino fue utilizado como frontera para el núcleo del mar. Y como veis, siempre los pueblos de arriba cedieron lo menos posible. Entonces se quedan con territorios muy pequeños. Lo vimos en Masnou, lo vemos en Premià de Mar, lo veremos también en Vilassar de Mar, un poquito más amplio. Y fijaros que la C32, que ha sido la gran infraestructura que ha alterado muchísimo la vida del Maresme, ha ido situándose más o menos tangencialmente a la frontera entre los núcleos de la sierra y los núcleos de la llanura. En algún caso, fijaros en Vilassar, prácticamente coincide con la frontera, y aquí, como vemos, hay puntos en que es tangente. Como vemos, Premià de Mar le quedó un territorio muy pequeño, limitado, como veis, por las fronteras del antiguo Premià de Dalt, y prácticamente casi todo él lo ha ocupado con sus urbanizaciones. Una pena porque no tiene, por tanto, el complemento agrícola que tienen otros núcleos.
y en cierta manera también está perdiendo el elemento industrial que dio origen a estos núcleos, con lo cual van a ser núcleos dormitorios realmente. Pues bien, si ahora pasamos al siguiente plano, fijaros qué plano tan bonito. Este es el plano que aparece en minutas, y es el plano más antiguo que tenemos. Aparece, lo marca como 1927, realmente son anteriores, son 1905, 1910, y este servirá para hacer el IGN de 50.000 primera edición, que ahora lo vamos a ver. Bueno, fijaros que claro se ve aquí cómo el primitivo núcleo de Premià tenía empresas, grandes industrias, que han desaparecido prácticamente casi todas ellas. Y luego fijaros qué pasa como lo pasaba con Masnou, cómo son núcleos que están marcados por sus rieras y también por los caminos que los unían al núcleo original. Vimos como Masnou tenía el camino que iba a Tellà y este también va a tener el camino que va a San Pedro de Premià, hoy Premià d'Alt, el núcleo original, y el camino, como el parecido al de Tellà, el camino que va, en este caso que iba a Vilassar de Dalt, ¿no? San Ginés de Vilassar. Es decir, que entre esos dos caminos, como le pasaba a Masnou, entre dos caminos se va a desarrollar esencialmente el crecimiento del núcleo. Luego, a partir de estos dos caminos, aparecerán urbanizaciones, ya modernamente, que van ocupando prácticamente todo el territorio de la costa. Eso fue una pena porque estos núcleos perdieron las posibilidades agrícolas muy ricas que tenían en esta llanura. Como veis en este plano, la zona más regada, más rica, aparece como verde, y luego veremos en el plano 50.000 cómo aparecen también los viejos viñedos de todas las laderas. Bueno, como veis aquí aparece el cementerio, también pasaba en Masnou, aparece un nuevo cementerio para estos núcleos del mar, siempre a media ladera, en sitios muy, muy, muy bonitos. Bueno, vamos a ver Premià. Este es el plano posterior, el plano 1.50.000 primera edición, también marcado como el año 27. Y como veis se parece mucho al plano anterior, el plano anterior fue la base. Aquí aparece este misterioso camino del Mig que va a ser muy importante en el Maresme, porque es un camino a media ladera entre los que conectaban los núcleos. Aquí había caminos que conectaban los núcleos, si volvemos igual atrás lo veremos. Camino viejo, cuando veamos la palabra camino viejo, normalmente tenemos que pensar ya que probablemente es un camino romano, aunque no sea la gran vía romana de la costa. Son caminos muy antiguos que unen los núcleos, todos ellos normalmente prerromanos, que estaban situados a mitad de la ladera. Aquí, como veis, de Tellà a San Pedro de, de Premià, pues iba un camino, como veis, había un camino alto que iba subiendo, pero había otro camino un poco a media ladera, que era el camino original. Luego aparece este otro camino, fijaros que no hay aquí el camino del Mig, luego va a ser tan importante, que es este camino, no va a aparecer aún aquí, pero aquí aparece ya, partiendo casi de la frontera de Masnou, este camino, que es el origen de ese camino del Mig, que va marcando un poco la frontera entre los viñedos y las zonas de cultivo, y que va a servir para marcar la frontera de los nuevos núcleos. Como veis aquí ese camino, prácticamente el término municipal se nació a partir de su dibujo. Entonces, entre estos caminos, las rieras y esta frontera se va a debatir Premià de Mar. Aquí lo tenemos de nuevo. Y aquí tenemos el plano 25.000, primera edición, planos ya mucho más detallados, unos planos fantásticos, pero que esta primera edición se hizo muy tarde, ya se hace en los años 70 prácticamente. Con lo cual ya vemos el nuevo Premià de Mar, es decir, ya como veis ha ocupado todo su territorio agrícola. Aquí vemos que ya ha surgido el puerto deportivo con sus playas, igual que pasó con Masnou, una enorme riqueza para estos pueblos que tenían una costa muy roma, muy, muy plana, y que al crear estos puertos han generado playas a uno y otro lado, y que es un elemento importantísimo, tanto para Masnou como para Premià. Diremos luego por qué en Premià el puerto no se colocó más en el lado urbano, como pasó en Masnou, en el lado que podía haber dado más vitalidad al núcleo de Premià. Quizá por el sistema de los accesos, aunque los accesos podrían haber estado aquí y luego haber venido el vial. No sé, creemos que se ha colocado en un punto en que no aporta tanta vida como podía aportar al núcleo antiguo de Premià, sino que se ha colocado ya en una zona de menos densidad, como vamos a ver. Por eso ha quedado un poquito asimétrica la planta de Premià respecto a Masnou. Bueno, y ahora vamos a ver, como veis, empezaba aquí. Aquí hemos visto que hay una serie de campos a partir del centro comercial
que vimos de Masnou. El resto de territorio sigue siendo de Masnou hasta la licorera, pasada la licorera, y aquí había una gran empresa que desapareció. Aquí está ya la comisaría de los Mossos d'Esquadra, esta nueva urbanización, La Salle. Es una zona que fue intermedia entre lo urbano y lo rústico hasta que ya se hizo esta urbanización que de esta manera condenó un poco todo el territorio que le quedaba a Premià. Y bueno, y aquí como veis, el viejo camino. Aquí ha aparecido ya la C32, importantísima autovía. Y como veis aquí, de Premià de Dalt, pues son estas urbanizaciones y son todos estos campos que descienden hasta las urbanizaciones de Premià de Mar. Es decir, que el núcleo alto ha controlado, como pasaba en Masnou, lo que llamábamos cabezas de puente, y como los núcleos altos, en cierta manera, se acercan mucho a la costa, todo lo que pueden. En este caso, como vemos, Premià de Dalt bordea por los dos extremos a Premià de Mar. Bueno, y aquí tenemos una comparativa, para que veáis este plano y el plano actual de Premià de Mar. Como veis, la ocupación del territorio ha sido enorme, hasta el punto que es ya imposible separar Premià de Mar de Premià de Dalt, que aquí estaba muy clara la separación. Y también, como veis, ha quedado cortada la relación de paisaje o de campo entre uno y otro lado, ha quedado cortada por las urbanizaciones, y también ha quedado cortada la relación de los campos con el mar, que veíamos que en Masnou aún quedaba una pequeñita franja posible. Y aquí ya no es posible. Bueno, y aquí lo tenemos en fotografía. Fijaros toda la zona de Premià de Dalt, aún que posee zona agrícola e invernaderos, que llegan, como digo, hasta aquí, hasta el mercado de flores. Aquí hay una pequeña franja de invernaderos que llegan hasta el mar, importantísima, el único punto en que el suelo agrícola, por así decir, toca el mar, en territorio que ya no es de Premià, ya es de Vilassar. Y aquí, como vemos, pues pasaba lo mismo. Había una franja, recordáis, que veíamos que estaba medio abandonada, que era el punto en que el paisaje podía tocar el mar, tanto aquí como aquí. Pero que esto forma parte, era un territorio de Masnou. Aquí empieza ya el territorio de Premià. Bueno, y aquí estamos. Recordáis que habíamos visto este centro comercial, una exposición magnífica en la frontera entre núcleos, al lado de las comunicaciones con la C32, mirando al mar, con posibilidad de pasar a la playa, en fin, una situación muy lógica para este elemento. Y aquí aparecía este elemento que es una posible transición del campo al mar, un territorio que está olvidado, y aquí aparecen estas destilerías hasta ya el límite de Premià, que ya estaba aquí. Es decir, aquí tenemos también otra franja en que se llega al mar. Es decir, por aquí, si exceptuamos la destilería, aún es posible que toda esta franja de cultivos llegue hasta el mar. Es decir, que el suelo agrícola, importantísimo, separe los núcleos. ¿Por qué esto es tan importante? Porque lo peor que le puede pasar a un paisaje es que los suelos urbanos se vayan uniendo de un núcleo a otro. Eso supone que el suelo urbano define la trama del paisaje. Si logramos lo contrario, que el campo o los bosques o los cultivos vuelvan a ser ellos la trama que envuelve el suelo urbano, quedando el suelo urbano urbanizable como islas, entonces el paisaje se habrá salvado, habrá empezado a salvarse. Porque no solo es el campo, son sus rieras, es la posibilidad de suprimir caminos, de controlar los caminos, de suprimir carreteras que a veces no son necesarias. Y entonces aquí tenemos aún esa posibilidad. Fijaros, entre el McDonald's y la zona de este centro comercial hay un suelo que puede llegar al mar. También esta zona de las destilerías hay un espacio aún poco utilizado. Aquí tenemos una maravillosa explotación agrícola que llega al mar y aquí tendríamos la posibilidad de aún llegar al mar si olvidásemos estas urbanizaciones que no tienen ya mucho sentido, esta urbanización tan alejada del núcleo. Aquí había una factoría, por desgracia ha desaparecido, donde otro suelo. Aún habría posibilidades de incorporar para Premià todo este territorio, desde aquí hasta la destilería, como unión del campo al mar. Pero bueno, vamos a verlo. ¿Veis? Esta es la foto más antigua, donde se ve la factoría que ha desaparecido. Esto es algo muy importante. También aquí tenemos La Salle, otra factoría que también ha desaparecido. Es decir, está desapareciendo el suelo industrial de Premià. Tenemos que lograr mantener el empleo en Premià, las factorías, como sean. Quizá
uno siempre piensa dónde deben situarse los suelos industriales. Es cierto que en las medias laderas son suelos agrícolas, no tan ricos, pero que la topografía no es apropiada para un suelo industrial. Quizá lo más apropiado para un suelo industrial eran los viejos arenales, estas viejas llanuras, aunque son las más ricas. Pero el caso es que tenemos que lograr que no desaparezca el suelo industrial y que si desaparece ese suelo industrial no pase a ser residencial, sino que se mantenga como suelo industrial para el futuro. Si no, al final serán ciudades dormitorio, no tendrán empleo para sus habitantes. Bueno, como veis aquí, aún era posible que el campo, que el paisaje llegase hasta el mar, a pesar de que tenemos la destilería y tenemos esta vieja fábrica que ha desaparecido. Aquí tenemos esta urbanización, como veis, hizo mucho daño en el sentido de que cortó toda esta franja agrícola y alargó el frente urbano de Premià, que son frentes demasiado largos. Lo hemos visto en Masnou, un frente larguísimo urbano, y lo vamos a ver de nuevo en Premià. No hay que evitar que sigan creciendo estos frentes urbanos, porque no hay densidad para llenarlos de vitalidad, no hay capacidad. Muy bien, pasamos ya. Aquí tenemos esta franja, que aunque aún no es de Premià, podemos casi considerar que después del centro comercial, fijaros la maravilla que es cuando uno descubre el paisaje de la sierra desde el mar, en suelos agrícolas, son suelos, en estos casos son suelos abandonados, pero fijaros que supone romper la barrera urbana de construcciones, de naves, de centros comerciales, de gasolineras. Por eso esto es un tesoro, esto es lo que se llaman corredores naturales que permitirían unir la sierra con la costa, con el mar. Son fundamentales para que la trama, como digo, la trama rural envuelva la trama urbana. Esto es fundamental. Como veis, aquí sí aparece esta empresa y la destilería en un suelo que tiene su amplitud, su gran dimensión de contacto con el mar. Aquí, como veis, sobran siempre estas farolas que no hacen más que contaminar visualmente, lumínicamente el paisaje, y una Nacional 2 con estas biondas, de momento poco agraciada. Aquí tenemos el ferrocarril. Fijaros que hemos hablado poco de este ferrocarril, realmente es la excusa para nuestro recorrido. Este es el ferrocarril a Mataró, que luego se amplió hasta Gerona, a partir de Mataró solo lleva una vía. Y si pensamos cuando la Generalitat está reclamando cercanías, no solo su gestión, sino también su propiedad, pensamos que quizá esta línea, que no es una línea estratégica, porque al final el tráfico de mercancías va por la línea del interior, realmente, aunque podría venir por esta también, pero realmente va por la línea del interior, que es donde están los elementos, es la línea más potente. Creemos que esta, por ejemplo, podría ser una línea que pasase a la Generalitat, porque al final es una línea que es realmente local para el Maresme y para que llega, aunque llega hasta Gerona, pero bueno, hasta el enlace, ¿no? El enlace más allá de Blanes, en el Tordera. Pero podría ser una línea que pasase a la Generalitat, es decir, hay dentro del 8 catalán, que siempre hay líneas por el interior y líneas por la costa, las líneas del interior, en algún caso, pueden parecer las más importantes. En el caso del Garraf no es así, es la línea quizá de la costa, pero por ejemplo en este caso sí que creemos que la línea del interior es la línea estratégica, la línea futura de las grandes mercancías, y que esta línea realmente difícilmente va a ser una línea para mercancías, con solo una vía en el extremo después de Mataró. Bueno, podría ser una línea para solo viajeros, con lo cual podría pasar a ser gestionada y propiedad de la Generalitat. Es decir, no hay posibilidades porque hay muchas líneas de cercanías en Cataluña. Aquí tenemos, como veis, de nuevo ese espacio magnífico que es como un liberarse de ese mundo tan urbano que estamos siguiendo todo el rato en la Nacional 2 y que se nos abre hacia las sierras. Sierras que, aunque en parte están urbanizadas hasta cotas muy altas, ya han sido protegidas. En nuestras charlas sobre los espacios naturales de Cataluña proponíamos ampliar este Parque Natural del Corredor en Montnegre, ampliarlo más, porque se puede ampliar más, se puede proteger aún más, y unirlo a un parque agrícola que formase corredores naturales que limitasen el crecimiento de los núcleos. Aquí tenemos este espacio, no sabemos si es de la misma licorera o no, espacio aparentemente poco utilizado, y aquí está la licorera. Siempre nos agrada ver empresas en uso y vitales en el territorio del Maresme, porque han desaparecido tantas, ha desaparecido tanta empresa en Cataluña, que nos preocupa realmente que lo que dio origen a muchos de estos núcleos haya desaparecido, pierden su razón de vivir. Esto es una empresa curiosa, fijaros que tiene un frente un tanto falso,
porque ahí tiene unas oficinas muy bonitas. No sabemos si estas palmeras preciosas fueron plantadas por la oficina o había aquí una casa, un más, que hubiese tenido esa plantación. Bueno, unas oficinas de esa empresa. Y aquí tenemos esa explotación que decíamos tan bonita, con su propia construcción, magnífico. Este era parte del paisaje del Maresme antes de que fuese todo el urbanizado. Fijaros si al final podría este paisaje seguir hasta la sierra. Seguimos con la Nacional, aquí con cuatro carriles, y nos vamos acercando ya a esta zona que hemos visto, Rosa, donde estaba la vieja factoría. ¿Ves? Ya Premià avisa de que se inicia el municipio, y aquí, al desaparecer la factoría, se ha generado un suelo de oportunidad. Aquí tenemos estas rotondas. Como vimos en Masnou, hay homenaje a la farola, aquí también. Realmente esta rotonda no tiene mucho sentido porque esta carretera que nace aquí no es una carretera tan importante para haber generado esta gran rotonda. Entonces, pensamos que en el futuro muchos de estos espacios, parques, espacios industriales, o bien vuelven a ser agrícolas o se mantienen como suelo industrial, y también habrá que rehacer muchas carreteras, reducir anchura de carreteras, suprimir rotondas, porque habrá que recuperar la fuerza del viejo paisaje, que como veis sobran también siempre las farolas. Y aquí aparece ya esta maravillosa urbanización que es un parque muy lejano del núcleo, habría venido bien mucho más cercano, pero que limita a estas urbanizaciones que surgieron aquí con respecto ya a la Nacional 2. Asombra la aparición de estos paisajes, de estos maravillosos paisajes que realmente están muy alejados del núcleo urbano. Parece que atendiesen solo a esta urbanización. Aquí ya hablábamos del error que fue haber permitido esta urbanización, porque en cierta manera con La Salle tenía un final muy bueno Premià. Premià acababa en una gran dotación. Y aquí tenía sus cultivos, su factoría. Bueno, en fin, es inevitable, a veces parece, ¿no?, que se haya cortado la conexión natural con el mar y se haya ocupado con esta urbanización. Como veis, siempre una dotación aparece, es como una especie de ley del urbanismo. O sea, aquí apareció La Salle limitando la ciudad, aquí aparece la comisaría de los Mossos limitando la urbanización. ¿Qué va a pasar con este suelo? Ya lo veremos. Esperemos que o bien se mantenga como suelo industrial o bien vuelva a ser suelo rural. Pero aquí tenemos el parque este y aquí tenemos un aparcamiento. Tenemos la factoría, como veis, antes de que desapareciera. Y como vimos, hay una confusión de viales. Vimos que este ha generado una gran rotonda, cuando realmente no sabemos si era necesaria esa gran rotonda ahí, porque hay muchos viales que van subiendo hacia la sierra y hay que optar por el que sea el vial más importante. Bueno, aquí tenemos de nuevo estos límites, y aquí esta era La Salle, y aquí está la urbanización, y aquí estaba la factoría, que aquí aún no existía, ya lo veis, ¿no?, que es el límite con Masnou. Esta es la urbanización que da a ese gran jardín, y aquí tenemos La Salle con otro gran espacio. Fijaros cómo se libera el espacio con estas grandes dotaciones, con su campo de fútbol, con sus jardines. Era un final perfecto para Premià. Por desgracia, bueno, se ha hecho la nueva urbanización. Pero fijaros cómo muchas veces son las dotaciones las que tienen que limitar el crecimiento de la ciudad. Por un lado se colocan porque son los primeros terrenos libres, pero estaría muy bien que fueran ya realmente el tapón, como en la Edad Media pasaban los conventos que se situaban en el borde de la ciudad, suponían ya el límite de la ciudad, ya no volvían a aparecer barrios más allá de esos conventos. Lo mismo tendría que pasar con estas grandes dotaciones, es decir, que Premià no hubiera seguido de esta línea. Bueno, y aquí aparece ya unas manzanas un tanto extrañas. ¿Por qué? Porque detrás tenían también más factorías que hacían que aún no fuera esta la zona más urbana de Premià. Bueno, ya veis, aquí aparece una serie de manzanas, ya mucho más denso en este límite del jardín, con edificios muy, muy variados. Fijaros, es toda esta área donde realmente había grandes factorías. Aún no empezaba el Premià, por así decir, urbano, que podemos conseguir que empezaba a partir de aquí, donde la estación, prácticamente. Pero bueno, son espacios que la ciudad los ha ido ocupando poco a poco, entre La Salle, como veis, hay las grandes dotaciones, la comisaría, La Salle, van marcando un poco la historia de la ciudad, así como ahora este Museo de la Estampación, la vieja factoría,
tenéis la factoría. Había mucho suelo industrial que ha desaparecido. Y aquí tenemos esta manzana un poco extraña porque tiene, fijaros, es una arquitectura interesante. Fijaros que el arquitecto hizo un juego plástico, como una escultura plástica, ¿no? Es interesante, pero claro, sus escalas también, como vimos en todo el Maresme, este permiso de hacer un baja más 5, baja más 6 en el frente marítimo fue un poco excesivo. Aquí tenemos una tipología muy bonita, fijaros la gran escala de estas puertas, qué bonita, qué bonita. Es la tipología de nave con vivienda encima, ¿no? Tipología muy curiosa y muy interesante. Lo que nos gusta de todos estos frentes del Maresme es la enorme variedad de arquitecturas, ¿no? Incluso este juego tan violento de alturas, ya se ve que hubo un momento en que se permitió esta línea de cornisa, que pudo haber generado grandes paseos urbanos, una gran escala, pero que mataba las calles de atrás, que eran calles de pequeña escala, que es lo bonito que tienen estos núcleos del mar, del Maresme. Bueno, aquí como veis, os vuelvo a mostrar esto, nos acercamos ya hacia este punto donde aquí sí que aparecía un camino que en cierta manera tenía su importancia. Esta arquitectura, como veis, también es interesante. El arquitecto estuvo jugando con estos zócalos, con crear el entrepiso. Como veis, es interesante esta arquitectura. Quizá tenía una excesiva densidad aquí, es decir, macizó mucho todo este frente de una manzana, que era una manzana ya un tanto semirural. Aquí, como veis, ya la nueva ordenanza ha vuelto a alturas más lógicas, baja más 2, más ático, da la impresión, más lógicas que estas alturas, sobre todo para un núcleo como Premia. Y este camino, que parece que era un camino, podía tener su importancia, aquí pasa entre las factorías, entre el museo y las factorías, a la espera de ver qué sucede en este espacio, muy importante para Premia. Seguía después, aquí unas arquitecturas quizá de menos valor, pero luego fijaros cómo aparecía, aquí lo tenemos, era un eje que iba hasta Premia de Dalt, es decir, era un eje muy importante. Aunque vemos que hay otros ejes que van como compitiendo con ese eje. Es uno de los temas que tiene Premia, que tiene ejes que no acaban de optar. Vimos en otros casos que hay ejes como ramblas más importantes, que son las que lo veremos también en Mataró y en Blanes. Hay ejes que son los que cobran la importancia y se transforman en ramblas, como puede ser la rambla en Barcelona, ¿no? Las ramblas. El peligro es cuando aparecen demasiados ejes que siguen esa dirección. Fijaros aquí, qué impresionante este camino que subía a Premià de Dalt, con estos maravillosos plátanos. El plátano es el gran árbol de Cataluña, antes de la aparición de las palmeras y de esa Cataluña cosmopolita de palmeras y de plantaciones mediterráneas. El plátano es el que habla de la Cataluña antigua, de la Cataluña de los núcleos antiguos. Fijaros qué maravillosa carretera. Nos extraña que solo haya una fila de plátanos, no sabemos si se cortó la segunda línea o qué pasó, pero esto indica un camino muy antiguo, de mucha tradición. Estos tienen que ser ya monumentos de Premià, estos grandes plátanos. Y los que falten hay que volverlos a plantar. Fijaros, y aquí seguimos ya, fijaros qué diferencia con ese camino de plátanos, este frente ya con sus palmeras, aunque también ahí aparecen plantaciones antiguas. Y fijaros la escala de Premià. En Premià hemos visto que, así como Masnou parece que ha optado ya por un frente de ciudad de más escala, Premià no, Premià aún no lo ha logrado. Premià aún se ha quedado en una escala menor de, como veis, baja más 1. Eso hace que sea diferente, eso también es bonito, ¿no? Que los núcleos sean diferentes. Pero claro, para una escala tan pequeñita, un frente tan largo acaba faltándole tensión. Y más porque en Premià no ha habido un espacio, por así decir, dominante que hubiera generado una plaza importante. Ha faltado un poquito, lo dijimos también en Masnou, la Nacional 2 podía perfectamente ceder un carril y ampliar estas aceras, pero claro, es ampliarlas para una escala muy pequeñita. Es decir, ese es uno de los problemas de Premià, que aún no ha optado por dar el salto a la gran ciudad, que igual no lo debe dar nunca, ¿no? Aquí tenemos las estaciones, ya dijimos en Masnou que son estaciones demasiado opacas para lo que debe ser una estación de tren, que en principio es la puerta de la ciudad. Aquí, como veis, se compaginan los viejos plátanos catalanes con las grandes palmeras. Es lo que es un poco Cataluña, ¿no? Es una mezcla de tradición y modernidad, de cosmopolitismo y amor por la tierra. Fijaros qué bonita secuencia, lo dijimos también en Masnou, la
incomparable secuencia de arquitecturas tan variadas, tan ricas, tan graciosas, tan variadas, de distintas épocas, incluso con estos misteriosos saltos. Claro, ¿por qué aquí surgió esta torre? Pues porque esta calle tenía su importancia, era una calle que iba a la estación, es decir, hay una pretensión de ir creando centros de ciudad y fijaros que se ha logrado. Aquí hay cafeterías, es decir, la arquitectura va señalando los puntos importantes. Y aquí esta humilde torre pues señalaba que aquí pasaba algo en el frente de Masnou. Como veis, aquí aparecía una de las ramblas de Masnou, perdón, de Masnou, de Premià. Fijaros que es esta rambla, que el problema quizá fue la aparición de esta factoría, de esta manera mató la vida residencial que podía haber a cada lado, pero a la vez, claro, era la que daba empleo a Premià. Fijaros que aquí va a aparecer el espacio, luego lo veremos, el espacio de la plaza de la iglesia, hay una serie de pequeñas placitas, pero veremos que la escala es una escala muy, muy pequeña. Bueno, esta es la Rambla, quizás se ve en un día triste, es marzo 2013, y tenemos el gran paredón de la factoría. Quizá no es una Rambla como otras que hemos visto con mucha vitalidad. Aquí sigue el frente, como veis, con este frente delicioso de baja +1, pero que le falta la densidad necesaria para crear un frente de ciudad. ¿Veis? Aún así es muy bonita, fijaros esta arquitectura que interesante, que quiere dialogar con la arquitectura antigua. Bueno, es un frente muy bonito. Quizá le echamos en falta un poquito más de altura, porque es muy largo. Y claro, ¿qué? ¿Cómo es Premià por dentro? Pues realmente es este ambiente tan tranquilo, de escala tan pequeña, de pequeño pueblecito costero. Claro, es que es Premià, es así, no podemos forzarlo, no podemos hacer de una gran, pretender que asemeje una gran ciudad. Y fijaros que tiene sus secuencias muy bonitas, ahí aparece la torre de la iglesia, fijaros que en Masnou también la torre era fundamental. Y aquí tenemos esta perfecta, preciosa placita, con estas sombras de los plátanos al lado de la iglesita. Fijaros qué importante, lo vimos también en Masnou, el origen del núcleo, el origen donde está la iglesita, donde está la plaza, donde están las casas más antiguas, que de repente crea una escala muy amena. Fijaros qué preciosos también los colores de esa casa, bueno, y estas maravillosas palmeras plantadas delante de la puerta de la iglesia, al lado de los plátanos. Y nos encanta que en estos pueblos del Maresme, donde todos son huecos, terrazas, pues aparezca un espacio, un muro sereno, que es siempre el de la iglesia. Bueno, aquí lo tenemos. Fijaros que este realmente es el corazón de... Entonces, quizá esta rambla podría haber estado, le ha faltado quizá una mayor densidad. Y bueno, al final se ha formado un núcleo, como veis, cuyo este es su corazón, con pequeños espacios, lo vamos a ver, pero muy amenos. Fijaros esta preciosa calle también, con sus grandes plátanos. Es un urbanismo enigmático este del Maresme. Y me atrae porque nos asombra con su escala, a la vez de pequeño pueblo, a la vez recuerda a muchas ciudades de la América hispana, sin ninguna duda, recuerda a ciudades de América, a la vez recuerda a ciudades del Mediterráneo. Cuando dicen que Cataluña es muy europea, yo diría lo contrario. Cataluña es la menos europea de las regiones españolas. No diría que tiene mucho que ver con el Oriente, con el Mediterráneo, incluso con África, con América, pero con Europa no tiene nada que ver. Algunos se escandalizará. Aquí tenemos estos entrantes muy bonitos que aquí están faltando un poco. Como veis, esta línea, la línea original quizá iba más atrás, pero bueno, fijaros en cuanto la arquitectura cobra un poquito de impulso, cómo da un poco más de gracia a la ciudad. Fijaros este pequeño rincón, basta echarse hacia atrás, basta que aparezca una arquitectura más noble para que la ciudad gane muchísimo en espacio. Fijaros qué secuencia más bonita. Un espacio, la vieja masía, la torre detrás y la placita que está detrás. Son espacios muy acogedores, muy, muy interesantes, a pesar de que son muy pequeñitos. Y al lado de esta escala tan pequeña aparece esta escala, que a mí siempre me emociona, la escala monumental del ferrocarril, que habla de unir grandes ciudades, que es una línea geométrica y pura, paralela a la línea del mar. Entonces, hay quien dice que este ferrocarril tendría que desaparecer o ser soterrado. Yo pienso que si
si se organiza bien los paseos de frente de estas ciudades, si se organiza bien la playa del otro lado y los pasos y comunicación entre ellos, el ferrocarril es un elemento de vida. Sus estaciones son la puerta de la ciudad, su conexión con el mundo. Bueno, aquí vemos esa secuencia, pero está faltando, como veis, un poquito más de escala, de altura, de amplitud, para haber creado un espacio que fuese realmente el espacio de encuentro de Premia cara al mar. Está faltando ese espacio. Claro, es que hay arquitectura, esta es una arquitectura muy bonita, fijaros, una arquitectura casi racionalista, con estos grandes huecos, y que va muy bien con la ciudad que está detrás, que es una ciudad de escala pequeña. Es decir, no podemos forzar tampoco las cosas. Quizá el hecho de estar aquí al lado de una gran infraestructura como es la Nacional 2, al lado de la vía del ferrocarril y al lado del mar, es lo que nos exige con una mayor escala, pero Premia tiene esta escala y hay que asumirlo así. Lo que pasa es que es muy larga para mantener la tensión. Y aquí sucede algo que creemos que quizá no fue acertado. ¿Por qué, así como en Masnou, el puerto deportivo y por tanto las playas que genera a uno y otro lado, siempre una mayor, la del norte más mayor que por los arrastres de las corrientes, por qué esto no se colocó precisamente donde estaba el corazón de Premiá? Es decir, ¿por qué no se colocó aquí, que hubiese dado amplitud, hubiese generado espacio amplio en la ganancia al mar, habría generado una playa a uno y otro lado, esta más grande y más cercana al núcleo? Quizás se colocó aquí porque no había sitio para acceder al espacio, no había sitio para crear las rotondas que ahí veremos, en fin, pero nos da pena que el frente de Premiá haya quedado con este espacio tan esbelto, sin posibilidades de ampliación, sin posibilidades de espacio para ganado al mar. Es una pena porque esto está realmente muy bien. Pero bueno, aquí lo veis, ¿no? Fijaros cómo ha cambiado y nos parece estupendo que estos pueblecitos con este frente tan romo al mar, que era solo la vía de tren, una escollera y el mar, tengan ahora esta riqueza. Pero quizá nos duele que no se haya colocado frente al núcleo, al corazón de Premiá. Bueno, aquí veis cómo a partir de aquí baja ya la densidad, y ya el Premiá denso, el Premiá original desaparece y aparece una densidad de urbanizaciones, que es donde ha aparecido. Aquí vemos, ahí ya vamos a acercarnos a ese final. Como veis, hay momentos en que la ciudad se echa para atrás, quizás son antiguas alineaciones, y luego pues, todo está. Por supuesto que el interior de estos espacios será sin duda maravilloso. Poder ver el mar desde este frente, y ahí tenemos esas alturas, en este caso es baja, siempre baja más 5, que es lo que se permitió en estos años y que quizá hubiera bastado con 2 pisos menos para haber equilibrado la silueta de Premia. Fijaros que normalmente son casas interesantes, pero estas enormes, medianeras, claro, ellos suponían que todo el frente se iba a edificar, pero no pasó así. ¿Por qué? Porque fijaros que estas alturas matan las calles de atrás. Si esta es una escala muy bonita para Premia, la escala de esta especie de ciudad poblado, pues esta escala en cambio mata las calles. Porque esta es la pequeña escala de Premiá. Aquí tenemos un ejemplo, fijaros, esta casa marca una línea antigua y también una altura antigua, absolutamente desbordada por las nuevas construcciones. Y como veis, aquí está siempre esa indecisión entre olvidar el baja más 1 y apuntar ya a una gran ciudad de baja más 5, pero que no tenemos espacio realmente para que esa ciudad se desahogue, como va a pasar en otros sitios. En otros sitios han logrado arañar a la Nacional 2 un carril para poder tener un espacio de desahogo. También es cierto que en otros sitios las casas tenían un pequeño jardín delante que ha venido muy bien. Y aquí, bueno, ahí aparece ya la playa que se ha generado y el gran puerto. Como veis, creemos que este puerto tendría que haber estado más urbano. Fijaros esta curiosa casa, interesantísima casa, como de los 50, con ese juego, no solo en el marco, sino en el juego de las terrazas. Y siempre encontramos casas de interés en estos pueblecitos. También aquí este juego de dos casas, una con sus grandes balcones, y bueno, como la escala del interior es una escala mucho más bajita. Fijaros que no hay un criterio en la aparición de las palmeras, han desaparecido en muchos puntos. Normalmente cuando hay un paso hacia el mar, la excavación de los pasos lo es excavado, pero eso también crea un cierto desorden. El hecho de que la plantación no se mantenga
tanto si es de plátanos como si de palmeras. Y aquí ya, como veis, ya está apareciendo el Premià más de menor densidad y aparece el puerto deportivo. Estas piezas, hay una serie de piezas altas, como aquella, que es una pieza muy interesante, y esta primera, con esta otra casa muy interesante también, las grandes galerías, está algo menos, que marca ya el nuevo Premià, que detrás tiene viviendas de menor densidad. Como veis, es una arquitectura que podría haber tenido su interés, pero aquí ya queda muy deslavazada del resto de la ciudad. Y aquí aparece el Premià muy, hoy ya se retrasan un poquito, hay un cierto desahogo para esta especie de ciudad-jardín que aparece aquí. Es un Premià 2, por así decirlo. Fijaos la playa que se genera. Y aquí aparece ya otro vial que nos lleva hacia la sierra. Y esta escala, que es una escala ya casi de ciudad-jardín. Y aquí tenemos toda la actuación de este centro deportivo. Una actuación que ha logrado crear muchos locales. Se ve que hacía falta en este puerto pues la creación de espacios locales. Y qué pena que esto no esté más céntrico. Pero bueno, como veis, atiende a una zona de muy poquita densidad, es decir, no aporta valor añadido a la ciudad. Aquí tenemos esta creación de espacios. Es un puerto muy bonito. Fijaros, puerto precioso. Y el problema es, pues, sin más, que está frente a un espacio que no puede atenderle porque es un espacio de baja densidad, de ciudad-jardín, que de cierta manera está muy bien, pero y que, como veis, va generando unas calles muy bonitas, es un Premià diferente, y que va a culminar en unos bloques, unos grandes bloques, que este es un bloque muy interesante. Fijaros las grandes terrazas, el elemento de transición, la aparición de nuevo grandes terrazas. Es como un gran palacio, es una pieza muy, muy interesante que da fin a esta ciudad-jardín que también es muy bonita. Fijaros qué casas tan bonitas tiene. Como veis, la plantación desaparece, aparece. Es una pena el desorden que hay en este frente. Aquí acaba con esta especie de faro muy interesante. Bueno, aquí os muestro lo interesante que son estas piezas con estas inmensas terrazas, que por así decir parece poner punto final a Premià, con estos grandes jardines, otras terrazas muy interesantes. Fijaros que el juego hizo el arquitecto de macizos y ligeros, bueno, muy interesantes, son piezas esta más moderna que esta, pero ambas interesantes. Y al lado tenemos otra, enfrente tenemos este faro que da fin y da comienzo a la gran playa de Premià. Y aquí aparecen unas últimas urbanizaciones, esta secuencia de 3 piezas. Aquí tenemos el elemento que va a permitir pasar a la playa, todo este espacio, y como veis ya es un Premià de urbanizaciones de poca densidad, aunque luego aquí van a volver a aparecer algunos bloques. Bueno, esta es la conexión que genera toda esta vitalidad. Quizá el hecho de no tener espacio para esta conexión es la que movió a que el puerto no estuviera en el centro, pero bueno, en Masnou teníamos una riera que permitía pasar por debajo. Siempre se podría haber buscado una solución, incluso haber venido desde aquí hasta el centro por un vial paralelo a la costa, una vez que se había cruzado ya la playa. En fin, ¿por qué? Porque se ha generado aquí un espacio de mucha vida, de mucha riqueza, y que es una pena que esté desligado de la ciudad. Bueno, estoy ya poniendo pesado con ese tema. Y aquí, como veis, está la preciosa nueva playa. Como veis, un espacio muy bonito, de una gran riqueza, muy amplio, el espacio de la rotonda, del apeadero, un espacio con muchísimo futuro. La pena es que esté ya en el final de la ciudad. Como veis, ya este es el final de Premià. Aparecen otros bloques nuevos, unas últimas casas que ocuparon suelo, como vimos, suelo muy fértil de Premià. ¿Veis? Todo este territorio podría perfectamente haberse mantenido en este límite urbano y no haber ocupado suelos agrícolas para que respirase, para que la trama agrícola hubiera llegado al mar, hubiera llegado aquí. Como veis, aquí siguen las urbanizaciones en este tacón que va teniendo Premià, pues todo él ha sido ocupado por la urbanización. Aquí ya viene Vilassar de Mar, San Juan de Vilassar, San Ginés o Vilassar de Dalt. En este plano que, como veis, bueno, ya estamos en este punto.
Fijaros cómo aquí se ve el límite, prácticamente coincide con este límite de urbanizaciones, el límite de Premiá. Es decir, que no ha dejado Premiá ni un solo territorio de, de paso agrícola al mar. Fijaros que en el otro lado, en Masnou, aparecía un centro comercial en ese encuentro de los dos núcleos. Aquí, curiosamente, por misteriosas leyes urbanas que siempre se repiten, aparece también un mercado, en este caso el mercado de flores, entre Vilassar y Premiá, pero perteneciente a Vilassar. En este encuentro entre ciudades aparecen centros comerciales, factorías, como si les atrajera la tensión entre los núcleos, pero a la vez estrangulan estas conexiones del paisaje con el mar, que es las que tenemos que lograr recuperar. Hay aquí espacios muy amplios, quizá demasiado amplios, unas últimas casas. Esta es muy interesante, fijaros cómo ha logrado meter dentro de una pieza prismática perfecta, una pieza de ladrillo rojo, ha logrado introducir todos los huecos sin que ninguno escapase. Es una arquitectura interesante. Y aquí ya aparece ya el único tramo que queda, que ya no es de Premiá, es de Vilassar, tramo en que aparece la agricultura, en este caso con invernaderos, en contacto con el mar, y que supone un descanso para la vista, para la actividad. Sobran, como habéis visto siempre, sobran las farolas en un suelo que, como veis aquí, es el único punto, casi desde Masnou hasta Vilassar, en que el paisaje agrario, aunque sea de invernaderos, toca al mar, es decir, en que la trama natural envuelve al suelo urbano. Podría considerar que esto aún no es urbano del todo, es un mercado de flores, pero bueno, realmente se estrangula el espacio natural. Por eso es tan importante lo que comentamos. Y luego esta inmensa riqueza de este espacio que ha logrado conservarse. Fijaros como suelo productivo agrícola entre estas gigantescas urbanizaciones. Fijaros que Premiá, enlazado con Premiá de Alta, ha cortado cualquier posibilidad de conexión de la naturaleza en dirección norte-sur, como ha cortado también la relación sierra-mar, quizá porque tenía un término muy pequeño. Pero esto hay que lograr resolverlo. Ya veis que ahí, hacia Mataró, hay espacios de nuevo abiertos, aunque han sido ocupados por polígonos empresariales, industriales, pero se ve más diáfano aún, con más posibilidades que aquí, que estamos realmente muy cercanos. Muy bien, y ahora subimos a la C32 para ver Premiá desde lo alto. Recordáis que habíamos abandonado ese mirador, esa gasolinera mirador maravilloso sobre la frontera de Masnou. Fijaros cómo la C32 nos da la impresión un poco utópica de que la sierra puede realmente alcanzarse. Aquí propongo lo que ya se está haciendo en la Comunidad de Madrid. Parece que poner Madrid como ejemplo siempre es malo, pero hacen cosas muy buenas, que es que han suprimido cantidad de líneas eléctricas y concentrado todo en solo una o dos líneas importantes que cruzan la comunidad. Eso es algo que Cataluña tiene que hacer ya. No se puede entender esto. O sea, esto y además los postes de madera con cables eléctricos. Es realmente asombroso. Os fijáis también cómo sobran todas estas farolas, porque ahora hay sistemas de LED, sistemas que pueden ir en la propia bionda iluminando la calzada, que es lo que hay que iluminar, no todo este trozo de cielo. Esto es contaminación lumínica que se llama, y está sobrando toda esta energía. Y aquí aparece este polígono industrial que se iba escalonando de manera un tanto desordenada por la ladera, y allí a lo lejos, bueno, aquí tenemos hemos salido de aquí, estamos pasando sobre este área industrial. Aquí tenemos Premiá, que como veis Premiá seguía el viejo camino que iba marcando estos límites. ¿Recordáis? Ese viejo camino que pasa es el camino del Mir. Aquí se ha creado un polígono empresarial. Nosotros criticamos siempre los polígonos empresariales que se sitúan en desniveles, en zonas, pero también los criticamos cuando van a la costa. Realmente quizá están mejor en los viejos arenales de la costa que en estos territorios que fueron viejos viñedos, donde es muy difícil hacer un polígono industrial por los desmontes. Y como veis, aquí se está creando una barrera, un error, una barrera sierra-costa, ocupando con estas urbanizaciones. Como veis, esto es realmente un pequeño desastre, todo lo que está pasando aquí, en este punto de encuentro entre el Premiá. En fin, aquí seguimos por la C32, que es una impresionante autopista, ahora ya autovía,
que va bordeando. Fijaros qué suerte ha tenido los núcleos de la sierra, que no han tenido grandes bloques residenciales ni han tenido excesivos áreas industriales, y en cierta manera se han salvado, aunque efectivamente han perdido mucho suelo porque ha habido mucha urbanización, pero su escala ha sido pequeña, en cierta manera la vegetación tapa las construcciones. Han tenido mucha más suerte que los núcleos del sur. Parece como si los núcleos de la costa hubieran sido de menos categoría. Fijaros cómo, de cierta manera, este crecimiento, aunque ha ocupado zonas agrícolas, pues bueno, al final su escala es respetuosa, es entendible, pero estos pobres, donde ahí de repente vemos aparecer bloques, ahora los vamos a ver, pues han tenido mala suerte. Aquí vemos de nuevo esta sucesión de postes. Aquí tenemos el primer puente que va a pasar, que es este puente, que recordáis que venía de Premiá, era el viejo camino de Plátanos, que salta, se desvía y salta la C32 para ir a Premiá de Dalt. Aquí lo tenemos, fijaros, ahí se ve esa zona aún virgen, pero bueno, donde ya se está haciendo el polígono industrial, que va a crear una barrera. Y aquí vemos el límite ya con las zonas urbanizadas. Esta zona que fue un error, esta zona de alta densidad de torres, en esta zona de Premiá, ya no era de Premiá. Y este es el camino que cruza a la sierra. Fijaros, aquí nos vamos a encontrar con una sorpresa. Habíamos visto la tipología de ciudad de calles paralelas, de casitas adosadas, como son hasta ahora los núcleos que hemos visto. Hemos visto la tipología de adosadas ya, unifamiliares adosadas, en un ambiente ya menos urbano, con su jardín, y también la de casas aisladas que van creando sus pequeños paraísos, sus pequeños palacios o sus piscinas. Pero aquí aparece una tipología nueva, que es realmente fascinante. Es la de las grandes fincas con bellísimos parques que tienen un gran palacio, y que son utilizados como restaurantes, como espacios de bodas. Fascinante. ¿Por qué? Porque ha conservado, como veis, fijaros, ha conservado el paisaje, ha conservado una escala nueva, desconocida hasta ahora en el Maresme. Quizá el monasterio Jerónimo que encontrábamos en Badalona era el origen de todas estas implantaciones. Un viejo monasterio con unos grandes espacios de cultivo, espacios verdes, espacios de bosque. Es una maravilla que tengamos aquí esta sucesión de grandes palacios, de grandes con sus grandes bosques. ¿Veis? Este ha sido ahora plantado nuevamente. Es una maravilla. Ojalá hubiéramos mantenido, de cierta manera, que habría que hacer un catálogo de todos los más que aún tienen explotaciones agrícolas, explotaciones bosques, para tratarlos con una protección absoluta, porque es una tipología preciosa que cambia la escala y que salva el paisaje. Fijaros qué impresionantes construcciones. Pues esos. Y ya aquí sigue y vemos las últimas torres de esta zona que fueron un pequeño error. Es Premiá de Mar, si perdona. Con el pabellón de deportes, este es el puente del que hemos visto, y aquí es un pequeño error que se cometió con esos bloques, como veis, que no aportan nada. Seguimos la carretera y aquí ya aparece la primera salida muy importante, que la vamos a ver luego, de Vilassar de Dalt, que aparece una serie de zonas de industria, que luego veremos. Y aquí teníamos la salida, una de las salidas más importantes, que va a ser esta salida en este impresionante nudo de Vilassar. Bueno, aquí teníamos lo que hemos ido viendo, ya es el borde. Este territorio era de Premiá de Dalt. Aquí vemos cómo se ha creado una nueva zona deportiva. Nos asombra estas zonas deportivas de lujo, 2 campos de fútbol. ¿Para qué queremos 2 campos de fútbol? Es increíble, la verdad. Increíble que estemos ocupando suelo como si realmente, no sé, qué equipo juega en Premiá para necesitar 2 campos de fútbol, uno al lado del otro. Creo que sean lujos de una sociedad ya de consumo que está disparatada con la suma de dotaciones. Y bueno, aquí vemos este impresionante nudo. Bueno, vamos a seguir. Vemos esta zona, que estas formaban parte ya de Vilassar de Dalt, estas urbanizaciones. Y aquí vemos ya llegar esa carretera. Fijaros estas impresionantes. En cuanto se deja la naturaleza, qué maravillas se produce
en toda esta zona de aquí, como veis, esa tipología que decíamos. Aquí vamos a llegar a este gran nudo y vamos a acabar ya la charla. Fijaros que aquí se ha generado, como pasó en... Ahora vuelvo atrás. Fijaros que se ha generado, como recordáis en Masnou, donde se había colocado, creo que era no sé, sí, un centro comercial, con el Lindt, con McDonald's, que era un punto al final de disfrute para la gente, para los niños, el fin de semana, el encuentro entre las familias, en un punto que daba hacia el mar. Bueno, pues aquí se ha generado otro centro de muchísima vitalidad, como es todo este parque acuático, y también se han colocado aquí estos supermercados y esta gran zona. Fijaros, pasa como en la Edad Media. En la Edad Media los mercados no estaban dentro de las ciudades, estaban a las puertas de la ciudad, siempre en el camino más importante. Por eso luego se colocaron ahí los franciscanos para recibir de las limosnas de la gente que llegaba al mercado. Además, así no pagaban impuestos. Esto es lo mismo. Esto se sitúa en suelos baratos, suelos agrícolas, y generan enormes centros de actividad, de vida. Realmente son las nuevas plazas de las ciudades, de ciudades que se vive y se llega con el coche. Es decir, es un cambio radical respecto a la ciudad antigua. Pero bueno, nos adaptamos a todo y aquí se ha generado un espacio de vida que tiene la suerte de ver el mar, porque está en punto alto, en este nudo importantísimo de la antigua autopista que era la C32, que ahora ha dejado de tener sentido porque ha pasado a ser autovía. Fijaros qué nudo tan impresionante, ¿no? Desde la carretera de Premià teníamos esta posibilidad de enlazar con la autopista en todas las direcciones y a la vez teníamos el peaje de la autopista. Como veis, se había generado aquí un punto muy importante en el encuentro de varios núcleos, de Premià de Dalt, de Premià de Mar, de Vilassar, de las dos Vilassar, es decir, es un punto muy importante, es las nuevas plazas de la ciudad. Tenemos que entenderlas así. Y si la arquitectura es buena, si el urbanismo está cuidado, pues bueno, pues generan espacios muy bonitos, ¿no? Quizá aquí habría que haber dejado ver más el mar, pero bueno, como veis, el escenario que cuando uno mira hacia la sierra es realmente maravilloso. Y este era el peaje que permitía enlazar con, con Premià. Aquí tenemos toda la zona ya de autobuses de parada para el parque acuático. Ya se ve que tuvo un gran éxito, que generó una gran densidad de tráfico que obligó quizá a estos peajes. No sabemos el porqué respecto a este peaje principal, el porqué de estos peajes laterales. Si era para evitar los atascos del peaje principal, si en origen se pensaron como sustitutivos de este, es decir, para poder desde aquí salir hacia las rotondas de entrada y salida. Bueno, el caso es que, como veis, tenemos 3 peajes aquí en apoyo al peaje principal y este peaje que permite entrar y salir en cualquier dirección y que este peaje a la vez permite acceder a toda esta zona del parque acuático. Como veis, es una encrucijada de poblaciones donde tenemos la suerte de tener aún grandes jardines o explotaciones con su palacio, donde tenemos la suerte de tener un suelo agrícola muy valioso a uno y otro lado y rodeado de urbanizaciones que en cierta manera la suerte es que son de baja densidad. Es decir, que es un punto clave en la C32. Esta es una foto antigua, por si se veía mejor, pero bueno, es exactamente lo mismo. Y fijaros, aquí está la C32 cuando ya ha desaparecido el peaje. Y aquí permitidme que me explaye un poco. Al desaparecer el peaje es una pena porque desaparece un punto singular en la autovía. Por supuesto que está muy bien que sea gratuita, pero podría haber quedado un peaje simbólico, un peaje que solo fuera el detectar cuántos coches pasan, o un peaje que solo hubieran pagado los extranjeros, por ejemplo, o un peaje que hubiese repercutido en los pueblos del Maresme, ya que ellos han sufrido la implantación de la autopista. Pero desaparecer de repente un peaje, ¿qué virtudes tiene? Realmente tiene virtudes de la gratuidad, que esa se podría haber mantenido con un peaje gratuito para la zona de la región, porque luego se pierde como un punto de relación, de contacto. Se pierde también un espacio de arquitectura que es como un arco de triunfo, como una puerta del Maresme. En fin, da pena, a mí me da pena realmente ver desaparecer. ¿Veis? Este conjunto que era como un impasse en el viaje, un punto en que uno ya intuía que ya estaba llegando, o bien ya estaba saliendo. No sé, me parece que el desmontaje de peajes, como está pasando en toda Cataluña, está realmente empobreciendo, digamos, espacialmente, empobreciendo el viaje. Sí que es verdad que había a veces grandes atascos, sin duda, que ya no los habrá, bueno, los habrá un poco más adelante. Entonces, no sé, pienso que esto habría que estudiar. ¿Por qué? Porque supone perder muchos empleos que se han perdido, supone perder un control para cualquier cosa, para un control de tráfico, para un control
de estadísticas de paso de la autopista, supone un control de velocidad. No sé, pienso que hay muchas maneras de resolver. No hace falta desmontar un peaje. Puede quedar como un punto de menor velocidad en que controlas los coches que pasan, en que, como digo, cobras a los extranjeros. Es decir, es un punto que generaba riqueza para, si no, la podría haber generado para el Maresme. Entonces, no sé, me parece que es muy radical en desmontarlo. Realmente, espacialmente, fijaros esta pobreza del viejo cartel que marcaba las direcciones en vacío. Es como si algo lo hubiéramos perdido, ¿no? Se ha perdido ese punto de paso, ese punto de espera, ese punto. ¿Veis? Aquí está aún la señalización, pero allí ya no lo está. Aquí estaban viniendo de Francia, veíamos el gran peaje. Era una gran puerta de Cataluña, en cierta manera. Y veis, se ha perdido. Queda esta soledad y esta recta, no preparada quizá para esa gran recta en este punto. Creo que habría que repensarse los peajes. No en el sistema de cobro, sino como espacio de parada, de espera y de paso. Aunque no te cobren nada. Ya me entendéis. Bueno, y aquí seguimos, y ya seguimos pasado el peaje con esa preciosa sierra del Montnegre, y allí nos vamos acercando hacia las grandes cordilleras, que aquí sí que va a avanzar mucho sobre la C32, esa gran cordillera que vamos a ver en Vilassar. Bueno, este es el viejo plano, para que veáis cómo la C32 se marchó, se desvió aquí, se alejó de la frontera de Premia y fue subiendo. Y cómo el camino del Mig, ese camino tan importante, pasó a estar al sur, por así decir, de la C32, que vino por aquí. Y con esta imagen de esa misteriosa peaje abandonado, sin sentido, y el bellísimo mar del Maresme, os acabamos. Muchas gracias.